Otro de los comentarios muy fuertes fue una carta que escribió Yad Vashem, en donde no lo podemos decir. Bueno, no lo puedo decir. Fue el grito de muchas mujeres y niños que se metieron a los hornos. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Y se lo digo de verdad, como ya se me hace demasiado mal gusto su chiste. Sí, yo sé, muñequita, Asumo mi falta y me voy a retirar de su clase. Muchas gracias. Carla transmitió el grito de muchas mujeres y niños que entraron a los hornos. Es muy fuerte. México se estremeció el día en que en una red social se subió el video de una profesora de Derecho contando un chiste que se burlaba del genocidio causado por el Holocausto, lo que causó la desaprobación de una de sus alumnas judías y la cual se retiró del aula inmediatamente. Y aunque parece un tema aislado, de acuerdo con expertos, este suceso solo ha sido una muestra de la discriminación, el racismo y el antisemitismo que sufren diferentes comunidades en México, lo cual tiene un origen desde la época de la colonización. Yo acabo de hacer una investigación con un grupo muy grande sobre educación primaria, racismo y xenofobia en México, en general. Y sí, pues los libros de texto, no, pero es que no es solo el tema de los judíos y del Holocausto, simple y sencillamente no hablan de racismo prácticamente nada. A raíz de que México se creó como un país independiente, proclamando que su identidad nacional iba a estar fundada en la mezcla de dos sangres y dos culturas, es decir, los españoles y los indígenas. A raíz de eso, México nació a la modernidad, como una nación moderna, con la creencia de que somos un país no racista. ¿Y por qué no somos racistas? ¿Por qué se nos ha enseñado eso? Pues porque lo que se nos ha enseñado, y eso se ha enseñado mucho en la educación también, sistema educativo, es que no puede ser considerado racista un país que funda su identidad nacional, o sea, el corazón, el núcleo de la identidad de su comunidad nacional, sobre la base de la mezcla, ¿sí? De la mezcla de sangres y culturas, así lo dicen. En el 2018 decidimos, un grupo de colegas de muy diversas disciplinas y de muy diversos estados de la República Mexicana, hacer una investigación sobre el tema de educación primaria, racismo y xenofobia en este país. Y revisamos libros de texto, incluso algunos que desde el periodo porfiriano hasta nuestros días. ¿Y qué nos encontramos? Pues que realmente en los libros de texto en nuestro país, a lo largo de la historia, incluso en tiempos más recientes, pues no se les enseña a los niños y las niñas de este país que hay un fenómeno mundial, pero también nacional, que se llama racismo, y que este fenómeno afecta y hace sufrir a mucha gente, y que es importante que los niños lo conozcan y lo sepan identificar para poder estar conscientes, incluso siendo ya más adultos, pues poder tratar de combatirlo. Entonces, realmente sí es muy serio porque no se está enseñando esto, y es un tema que consideramos muy importante. De acuerdo con la historiadora, se ha investigado sobre cómo durante la época del nazismo, México optó por tener medidas racistas al no permitir entrar al territorio 27 diferentes grupos de personas. Entre ellos se encontraban los chinos, personas de piel negra y los judíos, lo cual denota la correlación entre el racismo y antisemitismo que ha adoptado el país desde ese entonces. México realmente, como sabemos, la doctora Daniela Gleiser ha trabajado mucho sobre eso en su libro de
el exilio incómodo, los judíos en México durante los años del nazismo, pues qué es lo que ella y otros, pero sobre todo ella, han descubierto, pues que en toda la época del nazismo, o sea, entre 1933 y 1945, México, digo, al igual que muchísimos países, pero bueno, México solamente dejó entrar en ese periodo de manera legal a 1.850 judíos. La mayor parte de quienes entraron en esos años a México y se quedaron, lo hicieron por diversas vías que no necesariamente eran, digamos, las que el Estado llamaba legales. O sea, México, al igual que muchos otros países, no abrió sus puertas a los judíos durante el drama de los nazis, o sea, de la represión y luego del Holocausto. No abrió sus puertas. Y los judíos eran considerados no asimilables a este país, ¿de acuerdo? Con respecto al pueblo judío, yo diría que prácticamente hay una ausencia total de educación al respecto, ¿no? ¿Quiénes son los judíos? ¿Cuál es la historia de los judíos? En fin, ¿qué es el antisemitismo? El Holocausto, etcétera. O sea, no hay. Ahora, no solo sobre los judíos, tampoco hay sobre los pueblos árabes o los musulmanes u otros, ¿no? No, tampoco, ¿no? Es una educación poco abierta a enseñar a los niños diversidades que son más diversas para la población mexicana que las que provienen, digamos, originariamente de este territorio o que fueron los españoles que conquistaron el territorio. De acuerdo con una encuesta realizada por Enlace Judío a 30 personas en Ciudad de México, solo 4 de cada 10 aseguraron que sabían lo que era el antisemitismo. Además, solo la mitad sabía sobre el Holocausto y el problema acontecido en la Segunda Guerra Mundial entre los judíos y los nazis. Aunque, curiosamente, más gente, el 60%, conocía sobre el trato que tuvieron los judíos en los campos de concentración. No obstante, Nina Medrés, presidenta de la asociación Yad Vashem en México, arguyó que en el país aún hay personas que niegan el Holocausto, y esto se debe a que en los libros de texto gratuitos casi no se aborda este tema para nada, y desconoce por qué la SEP no enseña este pasaje de la historia tan importante para la sociedad. Vimos que muchos de los comentarios de la negación son sin base, son la mayoría no tanto con maldad, sino en muchas ocasiones por falta de conocimiento. En los libros de texto obligatorios que hay por la SEP nunca se manejó el tema del Holocausto. Y entonces, obviamente, no es que no se supo, porque si nosotros revisamos los periódicos de la época, salían, obviamente había una cobertura bastante amplia de los sucesos. Sin embargo, si no se concientiza desde chico de saber que independientemente del hecho en sí, cuando una sociedad permite que parte de su población se margine de esta manera, siempre los resultados son trágicos. Es una cosa tan bien documentada, tristemente, que es muy difícil negarla. Pero nada más es llevar las cosas, hacer de conocimiento de la gente que esta situación existía. ¿Y cuál es la idea? Tratar de evitarla que vuelva a suceder. Porque si nosotros volteamos la cara para el otro lado y decimos, a mí no me toca, el día de mañana te toca. Porque salpica a todos. Enlace Judío tuvo acceso al libro de historia de primero de secundaria de la SEP para ver el contenido que tenía sobre la Segunda Guerra Mundial respecto al antisemitismo y el Holocausto, y lo único que se encontró fue un solo párrafo. Por ello, se intentó contactar a la Secretaría de Educación para que diera su punto de vista al respecto, pero no hubo respuesta alguna. La
nueva versión de los libros de texto, los gratuitos, creo que sí hay una mención, pero por supuesto no se ahonda en el tema, ¿no? Ahora, yo no pretendo que niños en primaria hay que exponerlos completamente a esta historia tan gráfica, porque tristemente es muy gráfica, pero sí cuando ya llegan a una edad de secundaria alta y preparatoria, definitivamente tienen que saber. Prácticamente no hay mención. Es muy raro que la haya. Sí hay libros de historia universal que hablan de esto, sí hay, cómo no, sí hay. Digo, yo no estudié libros de secundaria y de prepa, yo estudié primaria, pero no tengo duda de que debe haber libros, sin duda, que hablen del Holocausto, o sea, no tengo duda. Lo que pasa es que yo no he estudiado, entonces no sé exactamente cómo lo hacen o qué tan profundamente lo analizan, no lo sé. Pero a los niños de primaria se les puede enseñar eso, Claro que sí. ¿Por qué no? O sea, de manera muy didáctica, pero ¿por qué no se les enseñaría acerca del sufrimiento humano y en este caso de los judíos? Pero evidentemente hay un franco-marroquí que se llama Tahar Ben-Jelloun, que escribió un libro que se llama El racismo explicado a mi hija. Y este libro surgió porque él y su hija fueron una vez a una manifestación de inmigrantes marroquíes y argelinos, tunisinos, en Francia, que exigían que se les tratara en igualdad. Y la niña de 9 años le hizo millones de preguntas a su papá de por qué no se les trataba igual y cuál era el motivo y en fin, y la niña le hizo las preguntas más pertinentes a su papá y su papá se las contestó de la manera más sencilla y clara que pudo y lo hizo muy bien y la niña fue perfectamente capaz de entender lo que ella vio en ese día y lo que le afectó, o sea, le dolió, ¿no? Y le preguntó a su papá lo más pertinente. Un adulto podría haber hecho peores preguntas que ella. Entonces, pensar que los niños no entienden eso es un error. No solo lo entienden, sino muchos niños lo sufren. Lo sufren. Entonces, ¿por qué no entenderían? ¿O por qué no se les podría enseñar qué es lo que están sufriendo? ¿No? Y a los otros niños que no lo sufren, ¿por qué no se les podría enseñar que hacer sufrir a parte de la población a través del racismo es algo que ellos deberían aprender a no hacer? Nina Medrés aseguró que aún estamos a tiempo de agregar el tema del Holocausto, el antisemitismo y el racismo en la educación de México, ya que de no hacerlo, podría provocar en un futuro una mayor violencia en el país, no solo para la comunidad judía, sino para todos los mexicanos. Sí, porque independientemente de conocer el suceso, es una advertencia. O sea, es una advertencia, es una advertencia en el sentido, nos puede volver a pasar y a todos. Yo considero que es muy importante de que se haga del conocimiento de los alumnos y de la gente en general este episodio tan trágico en la historia de la humanidad, porque aquí perdió la humanidad, no nada más el pueblo judío. Mas hay una cosa muy importante que sí quiero, que si me permites aclararla. Mira, han habido muchos genocidios. Tristemente el siglo XX ha sido un siglo muy sanguinario, pero ni uno tenía las características de la Shoah, del Holocausto. El tema de la Shoah, la intención era exterminar a cualquier judío en donde se encuentra un judío. Entonces eso lo hace muy diferente. Eso lo hace muy diferente, porque no había razón más que un odio irracional e injustificado. Cualquier lugar está, México no es la excepción de estar, de cambiar de opinión de mucha gente. Creo que la gente en México
es gente sensible, es gente perceptiva. Desgraciadamente, una buena parte de la población no le llega ni la información, ni siquiera la que nosotros tenemos en algún lugar. El intento es necesario. Y los logos, yo creo que es despacio. No es así rapidito en una plática, ya terminamos de cambiar de opinión. Es una labor que sí hay que hacerla con cuidado, con cabeza, con consideración, y yo creo que se puede llegar a tener extraordinarios resultados. Más violencia, sí se puede esperar, porque la gente, no nada más en México, la gente está enojada. Tenemos que entender que estamos en una situación delicada, una de enfermedades, de pérdidas de vida, se desarticularon familias enteras, pérdidas económicas. Existe este enojo y siempre es fácil buscar un chivo expiatorio. Y por eso es importante, toda la labor que podamos hacer es más que bienvenida y más que deseada. No podemos cambiar los hechos, pero está en manos de nosotros modificar un poco el futuro. Y no nada más en relación al pueblo judío, sino en relación a un odio irracional que siempre acaba en desgracia, a quien le toque, en donde toque en el mundo.